Bellini y las nuevas actitudes. Giovanni Bellini destaca entre los pintores venecianos de finales del siglo XV. Fue influido por Mantegna, quien se casó con su hermana Nicolasia, pero los venecianos imprimían en su arte un espíritu más cálido y humano que el viril Mantegna, siempre duro y severo. En la Pietà de Milán, María acerca sus labios a la boca contraída de su hijo, mientras que Juan grita de dolor. Cristo junto al sepulcro es, por otra parte, un tema predilecto de Giovanni Bellini, así como la Virgen de rostro grave que pintó unas 100 veces, si no más. De una producción tan inmensa como la de Giovanni Bellini, en realidad solo sobreviven las obras maestras, y estas son retratos precisamente, el del Dux Barbarigo, en pie, y sobre todo el Dux Loredan, revelador de un poder moderado por la voluntad reflexiva y de la acción inteligente del hombre que mantuvo en jaque a Luis XII. Los primeros diseños del siglo XVI ya desdeñan todo cuanto había producido el siglo anterior, tanto en pintura como en arquitectura. Había de llegar la segunda mitad del siglo XIX para que fueran rehabilitados los primeros ensayos de Renacimiento y apreciar más su producción que las de las épocas posteriores. Si se comparan a dos cuadros de Venus pintados por los florentinos Lorenzo di Credi y Franciabico, uno de finales del siglo XV y otro de principios del siglo XVI, queda evidente la diferencia de concepción. Hay algo de ingenuo y una timidez encantadora en el primero de los pintores, perteneciente desde luego al siglo XV. La Venus de Franciabigio, en cambio, une a su desenvoltura de ademanes cierta noble actitud, y ello debido a que el artista se ha inspirado en Rafael y otros grandes maestros de principios del siglo XVI. Su personaje desciende por una escalera, lo que enriquece el juego de líneas con un contraposto, postura resultante cuando el peso del cuerpo descansa sobre una sola pierna, actitud que reaparecería más tarde hasta hacerla reiterativa. Máximo esplendor del arte renacentista. Características generales. Cuando se habla del primer periodo de Renacimiento en Italia, se designa con el nombre de 480, es decir, siglo XV. Florencia era entonces el centro de interés, pero existían también otros núcleos artísticos de importancia, como la veneciana Padua, las cortes de Rimini, Ferrara, Mantua y Urbino, y durante la segunda mitad del siglo la corte pontificia. A finales del siglo XV el Renacimiento invadió la opulenta Venecia. Durante el siglo XVI, el siglo del segundo periodo de Renacimiento y comienzos del tercero, también fue en Venecia donde el nuevo espíritu se mantuvo durante más tiempo. El segundo periodo de Renacimiento empieza hacia el 1500 y abarca los dos primeros decenios del Cinquecento. El resto de este mismo siglo comprende lo que se llama el tercer periodo de Renacimiento. Los artistas del primer periodo pretenden reflejar los rasgos característicos de sus personajes en formas sencillas y graves. Los precursores del segundo periodo, Leonardo da Vinci y Rafael, tienden a lo grandioso y lo sublime. Quizás podría expresarse así la diferencia entre estas épocas. La primera creía en el carácter, la segunda descansaba su fe en la armonía y la tercera, que empieza con Michelangelo, creía en la fuerza. Leonardo da Vinci, hombre universal. Leonardo da Vinci vivió la época de transición entre el primero y el segundo periodo, participando del espíritu de cada uno de ellos. Su gigantesca personalidad llevó a sus últimos límites la complejidad del Renacimiento, su energía e inquietud creadoras. Hijo natural de un escribano florentino y de una campesina, nació Leonardo en la localidad toscana de Vinci en 1452. Todavía adolescente, trabajó en el taller de Andrea Verrocchio, en Florencia. En 1482 estaba a punto de terminar su primera gran obra, La adoración de los magos, cuando dejó Florencia para dirigirse a Milán, donde Ludovico el Moro buscaba un escultor que llevase a cabo la estatua ecuestre de su padre, Francesco Sforza. Aceptó Leonardo da Vinci el encargo, pero en lugar de ponerse a trabajar inmediatamente, buscó durante mucho tiempo la forma de llevarla a buen término, estudiando los caballos y la técnica de la fundición del bronce. A este ritmo necesitó 16 años para terminar la maqueta del caballo. Entretanto, había terminado La Virgen de las Rocas, donde triunfan a la vez su filosofía neoplatónica y su solución del problema de la luz y de las sombras. La gruta permanece en la penumbra, observa Giulio Carlo Argan. Los personajes se encuentran como suspendidos entre la luz que se filtra por el fondo y la que procede del exterior, en el límite de la luz y de la sombra, y son silueteados por una y otra. La vibrante sucesión de planos determina la continuidad de los contornos, la suavidad de la transición de los diversos términos, la caricia del claroscuro producen a la vez el difuminado pictórico y la gracia de actitudes y de expresión.
Aquí aparece esta suavidad, dolceza, que para los contemporáneos era la aportación particular de Leonardo a la definición de belleza pictórica. Pero aún hay algo más en esta obra que la mera realización de un ideal de belleza. Leonardo da Vinci conocía a Marsilio Ficino y sus traducciones de Platón, Plotino, Hermes Trimegisto y Dionisio Areopagita. Sin duda se sintió atraído por la analogía entre el mito de la caverna de Platón y el nacimiento de Jesucristo en una cueva. La Virgen hoy da a luz al inmaterial y la tierra ofrece una gruta al inaccesible. Son también originales la composición del cuadro y del movimiento de las manos. Fred Behrens las interpreta como un cuarteto vocal, apreciando que Isabel bendice, pero encajado al propio tiempo un acorde recogido por la Virgen, que con el dedo da el tono al pequeño San Juan, quien a su vez lo pasa al niño Jesús, en gesto de adoración. La ilusión del cuarteto es tan perfecta que creemos oír aclamar a la luz resplandeciente en la caverna del mundo. Leonardo vivió en Milán de 1480 a 1500. En la corte del ostentoso Ludovico Sforza cumplía a la vez las funciones de artista y ingeniero. Dirigió los trabajos de un canal, resucitando los proyectos de los sabios helenistas de Alejandro, esbozó los planes de las máquinas más extraordinarias, comprendiendo en ellas los carros de asalto, el avión y el helicóptero. Buscó también, sin cesar, técnicas nuevas y colores inéditos, y una lamentable consecuencia fue hacer sus obras muy vulnerables a los estragos del tiempo. 60 años después de haber realizado su conocida cena, pintada no según el viejo método del fresco, sino por medio de una mezcla de su invención, su obra se hallaba muy deteriorada. El cuadro representa el momento en que Jesucristo exclama solemne: «Uno de vosotros me hará traición», y traduce la impresión que estas palabras producen en los apóstoles, en cuyos rostros se leen la extrañeza y la cólera. Este fresco muestra algo enteramente nuevo, y es el juego de las actitudes. Los apóstoles gesticulan como auténticos italianos. El autor de la Gioconda. En cambio, el retrato de Mona Lisa, llamada la Gioconda, parece plasmar lo imperceptible. Es el único retrato de Leonardo cuya autenticidad no ofrece dudas, y también la única de sus obras acabadas que ha llegado hasta nosotros en relativo buen estado de conservación. El cuadro fue realizado hacia 1500 y representa una bella napolitana de unos 25 años, esposa de un magistrado florentino, Francisco del Giocondo, de ahí su nombre. El lienzo es universalmente conocido por la expresión misteriosa del personaje, en que parece percibirse una sonrisa. La bella mujer, apoyada en un balcón, lleva un vestido de tela verde oscuro. Un paisaje rocoso forma el trasfondo. La cabeza, el pecho y las manos del modelo evocan el principio expresado por el propio Leonardo. El modelado, he ahí lo más importante, es el alma de la pintura. Se cree que el artista trabajó durante 4 años en su Mona Lisa, obra maestra que fue adquirida por Francisco I. Fue robada del Louvre en 1911, pero se recuperó en Florencia 2 años después. Leonardo parece que mostró poco interés por la política. Estuvo al servicio de Ludovico Sforza, pero cuando los franceses despojaron a Ludovico y se apoderaron de Milán, Leonardo entró al servicio del rey Luis XII de Francia y luego de su sucesor, Francisco I. En 1519, Leonardo murió en Amboise. Era un hombre apuesto y de aspecto impresionante, en quien arte y ciencia se fusionaban en una unidad superior. Fue un investigador de primer orden, dotado de un espíritu agudo y de notorio sentido crítico. Leonardo anhelaba acrecentar sus conocimientos mediante sus investigaciones y experiencias personales y rehusaba dejarse guiar por la enseñanza de testimonios autorizados. Aquellos que solo estudian a los autores antiguos y descuidan el estudio de la propia naturaleza no son verdaderos hijos de ella, sino más bien hijastros, decía, palabras que expresan una nueva concepción del universo. Bramante, padre de la arquitectura vaticana. El arquitecto Bramante y el pintor Rafael, ambos de Urbino, fueron los precursores en la búsqueda de aquel sentido de las proporciones, de la armonía y la serenidad que constituyen los rasgos más característicos del segundo período del Renacimiento. A finales del siglo XII surgió el estilo gótico en Francia, al norte de los Alpes, para propagarse luego a Alemania, Países Bajos, Inglaterra, Escandinavia y en el sur hasta la península ibérica, formas arquitectónicas que perduraron varios siglos, pero Italia adoptó la basílica romana como modelo para sus edificios religiosos. Donato Bramante consideraba el templo circular con cúpula y columnata antiguas como ideal del santuario cristiano. En Roma, sobre el lugar donde según tradición fuera crucificado San Pedro, erigió el Tempietto, pequeña iglesia circular, y en sus planos para la Basílica de San Pedro, la más monumental iglesia del mundo, trató de expresar el ideal arquitectónico del Renacimiento en su segundo período, el templo circular con cúpula.
Bramante residió en Milán en la misma época que Leonardo, o sea, en los últimos decenios del siglo XV, y al ser destronado Ludovico Sforza por los franceses en 1499, Bramante huyó a Roma, donde permaneció hasta su muerte, en 1514. Allí recibe el encargo de reunir en armonioso conjunto todas las construcciones erigidas sobre la extensa área del Vaticano. San Pedro sería el principal edificio de este grandioso complejo. La antigua Basílica de San Pedro, construida en el siglo IV por Constantino, primer emperador cristiano, fue demolida a mediados del siglo XV, desapareciendo la iglesia matriz de la cristiandad, donde durante un milenio ininterrumpido resonaron oraciones e himnos, la que presenció la escena de un Carlomagno de rodillas ante su altar mayor para ser coronado como emperador de los cristianos. Un nuevo templo de dimensiones enormes la sustituiría. Los trabajos se iniciaron en 1506 y prosiguieron durante 120 años antes de que el edificio estuviera dispuesto para su inauguración solemne. Entre los numerosos arquitectos que trabajaron en la basílica figura el joven Rafael, originario de la misma región que Bramante, pero fue Miguel Ángel quien aportó la mayor contribución a las obras, unos 30 años después de la muerte de Bramante, y la cúpula, erigida según sus diseños, constituye una auténtica maravilla. Al morir Miguel Ángel, sus planos y los de Bramante fueron modificados. La nave principal se alargó y abandonóse la forma de cruz griega, con 4 brazos de igual longitud, para adoptar la de cruz latina. La fachada con columnata fue construida a comienzos del siglo XVII. Del propio modo que el Renacimiento intentó armonizar la doctrina pagana de Platón con las concepciones cristianas, quiso dedicarse al Dios de los cristianos en la capital de la cristiandad, un templo monumental integrado por una cúpula romana, aunando la bóveda latina con el peristilo griego. Rafael, pintor polifacético. Esta mezcla de paganismo y de cristianismo que Bramante ensayaba en la Basílica de San Pedro puede observarse también en Rafael Sanzio. Nacido en Urbino en 1483, fue muy influido por los artistas de la corte ducal y al cumplir los 17 años marchó a Perusa, donde recibió lecciones del Perugino. Las imágenes que pintó al principio de su carrera evocan de modo inevitable las de Perugino por su dulzura y melancolía. Cuando en 1504 Rafael llegó a Florencia contaba unos 21 años, falleció a los 37. Resulta asombrosa la inmensa producción de Rafael en tan corta existencia. Sus vírgenes, en particular, le dieron gran celebridad. Varios de sus lienzos presentan dimensiones apropiadas para las casas particulares. Otros, bastante mayores, estaban destinados a adornar altares. Algunas de sus madonas aún hoy nos parecen ingenuas y encantadoras. Virgen del Jilguero, por ejemplo, que Rafael pintó en sus comienzos. María aparece sentada bajo aquellos árboles filiformes que tanto apreciaban los artistas de su época, y el niño Juan ofrece a Jesús un jilguero. El conjunto logra, según la tesis de Leonardo da Vinci, una profunda armonía entre la naturaleza y los personajes. Hacia 1515 realizó Rafael la más famosa de sus vírgenes, la Madonna de San Sisto, cuya imagen es reproducida hoy hasta la saciedad. El lienzo, destinado primero a un claustro de Piacenza, fue a parar a Dresde a mediados del siglo XVIII e inspiró a Goethe los siguientes versos. Imagen primera de la madre, reina de las mujeres, un pincel mágico le ha dado vida. Tembloroso de emoción, pese a su dignidad, un hombre se arrodilla, silenciosa, una mujer permanece extasiada. Rafael estaba dotado de un talento polifacético. Sus retratos de pontífices y de otros personajes de su época unen a su belleza una excelente expresión de caracteres que la posteridad nunca dejó de admirar. Rafael nos muestra el austero rostro barbudo de Julio II, las abotagadas facciones de León X. Son muchos los críticos que consideran que Rafael logró la cumbre de su arte con un retrato, ejecutado en negro y gris plateado, de Baldassare di Castiglione, el Petronio de su época, árbitro de la elegancia y autor de una obra que sus contemporáneos admiran en extremo, Il Cortegiano, el cortesano, escrito en 1528. Probablemente gracias a las recomendaciones de su amigo y admirador Bramante, pudo Rafael, entonces de 25 años, ser llamado a Roma por el Papa Julio II para decorar con frescos algunas salas del Vaticano. De sus 4 stanze, palabra italiana que significa sala, aposento, una sola parece haber sido decorada enteramente por Rafael. Sus discípulos, que siempre lo rodeaban, trabajaron en otras 3 salas según esquemas y dibujos del maestro. En cuanto a la estancia decorada por Rafael, la cámara de la signatura, salón de la firma, constituye un santuario de Renacimiento, un lugar cumbre. En el momento mismo en que Rafael trabajaba en la signatura, Miguel Ángel entonces pintaba el techo de la Capilla Sixtina.